Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el tema acerca de una de las partes de la estructura de la Tierra, en este caso la parte más externa, la atmósfera, y de lo que está compuesta justamente el aire. Bien, acompáñenme a ver entonces este interesante tema dirigido para ustedes chicos del primer año de secundaria en nuestro curso de ecología. Y bien, vamos a observar un pequeño video a manera de introducción, donde vamos a resumir justamente lo que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ok? Así que estén atentos, chicos, para poder visualizar este interesante video. Smile and Learn. Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la atmósfera. La atmósfera es la capa más externa de la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. En la atmósfera es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. Otra de las funciones de la atmósfera es la de mantener la temperatura en el planeta. Sin ella, la vida en la Tierra sería imposible debido a las grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Según la altura, la atmósfera cambia su composición, dividiéndose en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. La troposfera es la capa que está más cerca de la superficie de la Tierra y mide aproximadamente 10 kilómetros de altura. En la troposfera se encuentran las nubes y en esta capa se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia o la nieve. El aire que respiramos se encuentra en la troposfera y es necesario para la vida en la Tierra, por eso hay que evitar contaminarlo. La estratosfera se encuentra entre los 10 y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Dentro de la estratosfera encontramos la famosa capa de ozono. Esta capa es muy importante ya que protege al planeta de los rayos ultravioleta del Sol. La capa de ozono cada vez es más delgada y esto se produce debido a la contaminación emitida desde la Tierra. ¿Sabías que los aviones vuelan por la estratosfera para evitar las turbulencias? La mesosfera se encuentra entre los 50 y 85 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. La mesosfera es la capa más fría de la atmósfera, pudiendo llegar a los 90 grados bajo cero. En esta capa se producen las estrellas fugaces. Estas son meteoritos procedentes del espacio que al entrar en contacto con la mesosfera se destruyen desprendiendo un halo de luz. La termosfera se encuentra entre el kilómetro 85 y el 500. La termosfera es la capa que tiene mayor temperatura y gracias a ella se regula la temperatura en la Tierra. Esta capa puede llegar a tener temperaturas de más de 2000 grados centígrados. En la termosfera orbita la Estación Espacial Internacional. En esta capa se producen fenómenos tan impresionantes como la aurora boreal y la aurora austral. La exosfera es la capa más alejada de la Tierra, situada entre los kilómetros 500 y 10.000 aproximadamente. La exosfera es muy ligera y no hay aire. Está compuesta de hidrógeno y helio. Además, es la capa que limita con el espacio, siendo la primera línea de defensa de los rayos solares. En esta encontramos varios satélites. Y estas son las 5 capas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Bien, luego de haber visto este interesante video, ya más o menos tenemos un contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí es cierto que vamos a trabajar primordialmente, o una primera parte, las capas de la atmósfera, que de alguna forma es el contenido básico de esta sesión. Ustedes ya han podido observar a grandes rasgos cuáles son estas capas de la atmósfera, ¿ok? Pero no, nosotros también vamos a hablar acerca de la composición del aire, vamos a hablar también acerca de lo que es la capa de ozono. Bien, entonces, empezamos. Y bueno, primero nos preguntamos,
¿Qué es la atmósfera? Como ustedes ya han observado, la atmósfera vendría a ser la capa gaseosa que rodea la Tierra y permite que exista vida en nuestro planeta. Se considera que está dividida en 5 capas o zonas superpuestas de límites variables que llegan a muchos kilómetros de altura. Bueno, la existencia de la atmósfera se debe primordialmente a 2 fuerzas que actúan en dirección contraria. Una es la gravedad terrestre, que es la fuerza con la que la Tierra, como dice aquí, atrae a todos los cuerpos, incluyendo a las moléculas del aire, que se encuentran dentro de su radio de acción. Es decir, no solamente los cuerpos que podemos observar, sino también en este caso las moléculas que son a simple vista pues invisibles, también son afectadas por la gravedad terrestre. Y la energía solar, que es la que dinamiza las moléculas del aire, aumentando la velocidad de su movimiento molecular, lo que les permite ascender sobre la superficie terrestre. Recordamos que la energía solar puede proveer de energía a los átomos que componen, o a las moléculas que componen, en este caso, la atmósfera, y pueden, en este caso, pues, ionizarse o, qué sé yo, impulsarse a poder ascender sobre la superficie de la Tierra. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la atmósfera? Bueno, acerca del origen, bueno, podríamos decir que una de las teorías es acerca de la acción externa, es decir, la llegada de un meteorito que pudo haber traído los gases que conforman nuestra atmósfera hoy en día. Sin embargo, digamos así, la teoría más aceptada de alguna manera vendría a ser que la atmósfera se creó junto con el nacimiento de la Tierra, es decir, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y acá justamente en esta infografía les muestro por etapas cómo podríamos explicar la creación o la generación de la atmósfera terrestre. Hay una primera etapa donde hay una atmósfera primitiva formada por los gases emitidos de la actividad geológica al inicio de la formación de la Tierra. Bueno, como ustedes ven acá, se emiten aquí al exterior los gases del CO2, el sulfuro, el azufre, oxígeno, agua, nitrógeno. En una segunda etapa, este vapor de agua se condensa y forma justamente las precipitaciones, es decir, lo que conocemos como lluvia. Probablemente esta lluvia sea de alguna manera lo que el planeta esperaba para que pueda darse la cuna de la vida. Es decir, como dice aquí, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. El CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó el agua salada. Una tercera etapa, justamente lo que hemos visto también en unas sesiones anteriores durante las eras geológicas, que aparecen las cianobacterias, ¿no es cierto? Las primeras bacterias, algas capaces de realizar la fotosíntesis. Es decir, comienza a producirse el oxígeno. Y tal vez ese sea el punto primordial en el cual comienza a formarse una atmósfera latente con oxígeno. Y bueno, una cuarta etapa, como dice aquí, con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía. Y bien, entonces más o menos esta es una explicación geológica o que de alguna manera está vinculada a la evolución también que ha tenido el planeta Tierra a lo largo de las diferentes eras. Ahora sí veamos, lo que hemos visto en resumen en el video, ¿cuáles son las capas de la atmósfera? Bueno, habíamos visto justamente que habían 5 capas, ¿no es cierto? Esta imagen es la misma que también aparece en el módulo que ustedes chicos tienen también de parte del colegio. Y aquí se observan justamente estas 5 capas, empezando por la troposfera. Aquí podemos observar al Monte Everest,
aviones en reacción, fenómenos de precipitación, nimbos, la contaminación ambiental, globos tripulados, detonación de bombas atómicas incluso. Bueno, en esta capa, que es la primera de ellas, la troposfera, es la llamada zona de turbulencias. ¿Por qué? Porque en esta zona se desarrollan los fenómenos meteorológicos que nos son familiares, es decir, la lluvia, los vientos, las nubes, los relámpagos, el arco iris, etc. En esta región también se encuentra casi toda el agua que está contenida en la atmósfera, dado que se produce el fenómeno de las precipitaciones. Y bueno, esta capa, la primera de ellas, que es la troposfera, digamos, vendría a resultar siendo la más importante, la más interesante, porque es aquí donde se da, de alguna manera, la vida de nosotros, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Es decir, primordialmente estamos expuestos a la troposfera. La siguiente capa es la estratosfera. Y algo que no había mencionado, que me estoy dando cuenta, es acerca de las distancias, es decir, a qué altura, a qué más o menos kilometraje se encuentra cada una de ellas. La troposfera, como verán ustedes, tiene como límite aquí a los 12 kilómetros. Ese límite vendría a ser la tropopausa. El término pausa es como si fuera el límite superior de la capa a la cual estamos haciendo mención. ¿Ok? Entonces, la troposfera culmina en los 12 kilómetros por encima del nivel del mar y a partir de allí empieza la estratosfera. Veamos entonces. Bueno, la estratosfera es denominada la zona de calmas. Se le denomina así debido a que en esta capa no se producen fenómenos meteorológicos. El aire se halla enrarecido. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno prácticamente es nula, es muy pequeña la cantidad de oxígeno que se encuentra en la estratosfera. Entonces, en esta capa que podemos observar allí, de la estratosfera, aquí su límite máximo son los 50 kilómetros y como le habíamos denominado también a los límites, el término pausa al final, entonces el límite de los 50 kilómetros para la estratosfera sería la estratopausa. ¿Ok? Muy bien. Y como vemos acá, en esta capa se producen los vuelos de aviones supersónicos, las estrellas fugaces, observamos globos meteorológicos, y bueno, las explosiones atómicas llegan incluso a los niveles de la estratosfera. Bueno, chicos, acá yo quería dedicar un momento para hablarles acerca de algo interesantísimo dentro de la estratosfera. ¿Qué capa se observa aquí? Hay una capa muy importante que es la capa de ozono. Entonces, más o menos entre el kilómetro 24 y 30 encontramos justamente esta capa que se denomina la capa de ozono, o también en algunos textos podemos encontrarlo como la ozonosfera. Bueno, la capa de ozono tiene una importancia vital para nosotros. ¿Por qué? Porque absorbe la radiación ultravioleta que llega hacia la Tierra y en este caso no permite que toda esa radiación ingrese hacia el planeta y nos pueda afectar de manera física o a nuestra salud. Entonces, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera, ¿ok? Así que ya estamos diciendo justamente esta capa tan importante que es la de la capa de ozono para la supervivencia de nosotros y no poder afectarnos en nuestra salud. La razón por la cual aquí se encuentra una capa denominada de ozono es porque justamente la incidencia de los rayos solares hace que digamos así, las partículas o las moléculas de oxígeno que podrían estar en un índice muy pequeño se puedan disociar, es decir, el oxígeno 2 se disocia en 2 átomos de oxígeno, y estos átomos se pueden mezclar con otras moléculas de oxígeno para conformar lo que se conoce como el ozono. Así que en esta zona se encuentra la producción y la constante también protección de los rayos solares por parte de la capa de ozono. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos a la estratosfera. Siguiente, la mesósfera.
Esta es llamada la zona media o zona del silencio. En esta capa se encuentra obviamente por encima de la estratosfera, alcanzando una altura de 80 kilómetros. Bueno, en esta capa el aire se enrarece más todavía que en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque prácticamente pues no existe oxígeno, así de simple. Bien, ¿qué más? Si ustedes se han dado cuenta en la diapositiva, en el video que habíamos observado al principio, se había mencionado que en la mesósfera se encontraba esta a una temperatura muy baja. Es más, es la capa más fría de la atmósfera. ¿Ok? Bien, y como vemos aquí se pueden observar los rayos cósmicos también dentro de lo que es la mesósfera y la reflexión, en este caso, de algunas ondas, pero que principalmente se van a dar en la siguiente capa. La termósfera. La termósfera, o también denominada ionosfera, o zona de calor, se extiende hasta los 500 kilómetros de altura sobre la superficie. Es una capa intensamente afectada por las radiaciones solares, por lo que sus componentes se mantienen ionizados. Nosotros ya hemos visto el significado de este término, ¿recuerdan? Ion se refiere a que es un átomo que ha perdido electrones o ha ganado electrones. Es decir, ante esa influencia de las radiaciones solares, pues eso hace que los elementos que se encuentran justamente en la termósfera se ionicen. Bueno, esta zona es la que refleja las ondas de radio y televisión. Es decir, hace posible que podamos tener en casa las señales aéreas tanto de radio como de la televisión. Y aquí también se encuentran los satélites artificiales que originan y donde también en esa zona se originan las auroras polares, tanto las auroras boreales como las australes. Bien, y también como habíamos visto, como esta zona se llama zona de calor, ustedes recuerdan que en el video, así como la mesósfera era la zona más fría de la atmósfera, la termósfera que vendría a ser la zona más caliente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre una y otra. Y bueno, ¿cuál sería el límite de la termósfera? La termopausa, ¿correcto? Así como en el caso de la capa anterior de la mesósfera, también no sé si lo mencioné, si no lo menciono en este momento, el límite superior de la mesósfera es la mesopausa. De la termósfera, la termopausa. Bueno, y la última capa, aquí está, es la exósfera. Bueno, esta capa se encuentra por encima de los 800 kilómetros. En ella se extienden ya los gases que se encuentran tan enrarecidos que ni siquiera se puede definir su límite exacto. Habíamos observado en el video de que se consideraba una extensión hasta los 10.000 kilómetros incluso. Pero bueno, eso es algo que algunos teóricos mencionan, pero incluso no está definido cuál es la extensión de la exósfera. Lo cierto es que es la última capa, la que se encuentra de manera más exterior. ¿Ok? Bien, entonces ahí están las 5 capas de la atmósfera para que ustedes puedan observar cuáles son las características más importantes y las puedan comprender y aprender de una manera muy simple. Bueno, esto no está dentro de la parte teórica, pero yo quisiera recordarles a ustedes que cuando vimos las características del planeta Tierra, vimos dentro de ellas que tenemos un campo magnético, ¿no es cierto? Y ahí justamente ahora es el momento de poder darle la relevancia que merece. En la exósfera, que habíamos visto hace un momento, que era la última capa, algunos teóricos consideran que aquí justamente se encuentra lo que se llama la magnetosfera. Estas son líneas invisibles de fuerza magnética, es decir, que aprovechan las líneas de campo magnético que produce el planeta, que están alrededor de la Tierra. Consideramos que poseen una extensión de hasta 60.000 kilómetros, imagínense. Y la función principal, ¿cuál es? Proteger al planeta de las partículas o de la radiación solar, que en este caso puede ser nocivo para nosotros, ¿no? Miren, algo interesante es que estas líneas curvas
denominadas cinturones, llevan el nombre de cinturones de Van Allen, para que ustedes ya más o menos vayan viendo si es que por ahí encuentran una pregunta donde se refiere a ello. Los cinturones de Van Allen son dos densas capas de partículas atómicas ionizadas. Muy bien. Entonces ahí está, no hay que olvidarnos de la defensa del campo magnético. Bueno, ahora sí vamos a hablar del aire, la composición del aire, la importancia del aire también para nosotros. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que compone la atmósfera? El aire, que constituye la atmósfera de la Tierra, es una mezcla de varios gases y es indispensable para la vida. Como toda forma de materia, el aire tiene peso, claro que sí, y está sujeto a la atracción de la gravedad terrestre, lo cual explica que se concentre más en las zonas bajas de la atmósfera. Es decir, en este caso sería en la tropopausa, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, miren, eso no lo hemos mencionado, pero se entiende que la tropopausa, que es la primera de las capas, es la que concentraría el mayor peso total de la atmósfera. Aproximadamente, si queremos dar una cifra, el 80% del peso se encuentra en la tropopausa y debido a que también se encuentra la mayor concentración de aire. Bueno, a ver, veamos entonces cuál es la composición. ¿Cuál es el componente principal del aire? Es el nitrógeno, el gas nitrógeno, así como lo observamos, N2, es decir, es una molécula formada por dos átomos de nitrógeno. Está en porcentaje de 78% aproximadamente como componente del aire. El segundo componente del aire, ¿cuál es? El oxígeno, que tiene un porcentaje de 21%. Le sigue lo que es vapor de agua y otros gases, que podrían ser gases nobles también. Y finalmente el dióxido de carbono, el CO2, que también tiene una participación dentro de la composición del aire. Entonces, eso es, si les preguntaran cuál es el principal componente del aire, ¿qué van a responder? El nitrógeno, ¿ok? Muy bien. Y bueno, la importancia del aire nos ha llevado incluso a generar días mundiales en pro de conservar el aire de la manera más pura posible. Pero lo cierto es que el aire es indispensable, como decía acá la diapositiva, es vital. Sin el aire, los organismos vivientes de nuestro planeta no podrían subsistir, no podríamos vivir. Ya, según las eras geológicas, con ustedes justamente también hemos estudiado, hemos visto que gracias a la presencia, incluso en otras épocas anteriores, debido a la presencia del oxígeno, es que muchos de los seres vivos se comenzaron a desarrollar más, ¿no es cierto? Entonces, hay que velar, hay que cuidar justamente también el aire, la calidad del aire que podemos respirar. ¿Ok? Con esto de la pandemia, se dice que el aire ha mejorado en su calidad de, digamos así, exterior, pero una vez que se reactiven las actividades económicas, ¿qué va a pasar? Otra vez vamos a volver a caer en la contaminación permanente. Y bueno, es momento de conversar acerca del deterioro de la capa de ozono. Pero bueno, si vamos a hablar del deterioro, expliquemos cómo es que se produce ese deterioro. A ver, observen. Ya hemos dicho, recuerdan ustedes hace unos minutos, que la capa de ozono se encuentra como parte de la, ¿de cuál? De la estratosfera, ¿no es cierto? Es decir, se encuentra formando parte de esa capa de la atmósfera, que retiene a la radiación ultravioleta. Y bueno, miren ustedes, ¿qué pasa cuando en este caso utilizamos materiales contaminantes? Como por ejemplo acá tenemos aquí los clorofluorocarbonos, ahí está. Estas moléculas de clorofluorocarbonos se mezclan con las moléculas del oxígeno.
Entonces, un átomo de cloro es separado por los rayos ultravioletas que llegan justamente a esa zona y, como dice aquí, choca con una molécula de ozono, roba un átomo de oxígeno formando monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. Entonces, esa es la forma en la cual se afecta justamente la capa de ozono. Los gases de efecto invernadero que expelemos al medio ambiente justamente hacen que el ozono se vaya debilitando. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos justamente cuáles son esos contaminantes. Los aerosoles, los refrigerantes, el halón, dice aquí, que se utiliza en los extintores, y el bromuro de metilo, que sobre todo se usa en los pesticidas y que ha sido de un uso muy masivo, sobre todo en el siglo XX. Bueno, chicos, la capa de ozono se encuentra, como aquí estamos observando, entre la troposfera y la estratosfera, pero básicamente pertenece a la estratosfera. Es una parte de esta región, de esta capa de la atmósfera. Eso sería lo regular, ¿no es cierto? Pero como ya vamos a ver acá, incluso acá hay un video en miniatura, un GIF, eh, cuando los rayos del sol inciden en la Tierra y la capa de ozono no está lo suficientemente, digamos, fuerte para poder repeler o disminuir el efecto de estos rayos, es ahí donde se produce justamente lo que es el efecto invernadero, que debido a estos contaminantes atrapan el calor en nuestro planeta y hacen que exista un calentamiento global. Y bueno, observen ustedes que aquí tenemos una comparación, dice aquí, de los agujeros de la capa de ozono desde el 2010 hasta el 2017. Lo más probable es que se haya hecho un pacto en este caso, me parece que es el Pacto de Montreal, que se hizo para que podamos combatir justamente al deterioro de la capa de ozono que ocurrió en ese año. Y bueno, parte de esas iniciativas han devenido en la generación de días de la preservación de la capa de ozono, que en este caso es el 16 de septiembre, me parece que también haciendo alusión a lo que se hizo como en el Pacto de Montreal, de disminuir las cantidades de los contaminantes, ¿no? Tanto por fluorocarbonos, así también como cualquier tipo de experiencia hacia el medio ambiente de dióxido de carbono, qué sé yo, de pesticidas que también te contienen, en este caso, los contaminantes. Ahí tenemos una página donde hay un video donde explican justamente cómo es que la capa de ozono se ha ido deteriorando. Pero no solamente, digámoslo así, deteriorando. Hubo un deterioro, pero a raíz justamente del Pacto de Montreal es que hubo mejoras, hubo muy buenas mejorías en relación al impacto en los agujeros que se había provocado en la capa de ozono. Vamos a observar rapidito esta proyección para que puedan darse cuenta de cuál es el impacto que tiene la capa de ozono. Bien, ahí estamos observando cómo es que se va ahí generando este hoyo en uno de los polos, probablemente debido justamente al cambio climático. Y miren cómo es que las proporciones o masas de hielo se van disminuyendo, justamente porque ahí está frente, me parece que es a la Antártida, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Y ahora no, notamos que la capa de ozono poco a poco comienza a mejorar su aspecto, ¿no es cierto? Es decir, comienza a mejorar el nivel o los niveles de ozono y de esa manera poder estar mejor protegidos ante los rayos del sol. Muy bien.
Bien, chicos, entonces, básicamente, más que hablar de la destrucción y destrucción de la capa de ozono, me quedo yo con el último video, ¿no? Que gracias a las iniciativas que han tenido países interesados en lo que es el cambio climático, se logró mejorar, como decía la información, que no la he colocado ahí en la pantalla, pero dice que se logró la mejora hasta en un 20% de la calidad de los niveles de ozono en la capa de la estratosfera. ¿Ok? Así que nos quedamos con esa parte positiva y pues también hay que apoyar justamente esta prevención de la destrucción de la capa de ozono. Bien, chicos, hemos llegado al final. Estas preguntas se las dejo para que ustedes puedan resolver. Seguramente si tienen alguna duda, ya lo podremos despejar la próxima semana durante la clase Zoom. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por siempre estar atentos y esforzarse semana a semana si han llegado a este punto del video, porque de verdad están queriendo aprender de manera completa todo lo que corresponde a nuestro curso. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.